Muchas gracias por la convocatoria, especialmente a Ana y a vos, Fernando. Y también gracias porque veo a mucha gente conocida que me está acompañando y eso me facilita un poco hablar en público, que es algo que me cuesta. Voy a poner el cronómetro como te prometí, Fernando. Y mi tema es sobre responsabilidad precontractual en el Código Civil y Comercial. Esto no es un tema para nada nuevo y me da un poco de pudor porque vengo a reivindicar un poco al Código de Vélez. Como todos hablan del Código Civil y Comercial unificado, yo soy una especie de admiradora del Código de Vélez. Me formé en 2 cátedras donde la utilización del código velezano es sumamente importante para entender todo lo que tenemos legislado hoy en día. Claro está, nadie descubrió la pólvora, ni mucho menos. Y esto es uno de los temas. Hoy en día está regulado a partir del artículo 990, pero no es ninguna novedad para nosotros. La responsabilidad precontractual, como lo dice su propio nombre, es lo que sucede en la antesala del contrato, es decir, estas primeras aproximaciones, tratativas preliminares, donde las partes que desean realizar un contrato toman los primeros, se conocen, entran en los primeros diálogos para llegar finalmente a un acuerdo. Obviamente, si nosotros miramos la metodología del Código Civil y Comercial unificado a partir del 2015, esta responsabilidad precontractual la ubicaron en lo que es la formación del consentimiento. Y me parece que esto es sumamente relevante porque nos invita a preguntarnos sobre cómo se forma nuestro consentimiento hoy en día. Es decir, como bien señaló la doctora Paola Guisado, para el Código de Vélez obviamente no estaba adaptado a las realidades que nos ocurren hoy en día, como el actual Código Civil y Comercial unificado tampoco está tan adaptado a las realidades que hoy estamos viviendo. Entonces, obviamente el Código de Vélez se pensaba en un contrato entre iguales, ¿sí? En cambio, hoy en día sabemos que en la formación del consentimiento es sumamente relevante saber que no siempre estamos contratando entre iguales, como señaló el doctor Baroselli, porque hay un desequilibrio estructural entre las partes, ejemplo clásico, consumidor-proveedor, ¿sí? Básicamente el Código de Vélez no regulaba expresamente esta responsabilidad, sin embargo no significa que él no la tenía prevista. De hecho, Lorenzetti cita muchos casos, en caso de nulidad contractual, donde decía, bueno, esto va a ser regulado en realidad por la responsabilidad precontractual, y la Corte Suprema de la Nación, ya en el año 1953, tenía los primeros pronunciamientos al respecto. Eh, Respecto de cómo, un poco un esbozo muy breve histórico, obviamente todos conocemos que este tema se hace conocido, o la primera traducción que tenemos nosotros es sobre el ensayo de Yering, de la culpa in contraendo, donde él se preguntaba qué sucedía si en esta etapa previa al contrato, cuando aún no estaba perfeccionado, eh, alguno abandonaba las tratativas o se producía algún tipo de nulidad, incapacidad o muerte de uno de los contratantes, es decir, quién corría con los gastos, ¿sí?, que ocurrían en esta etapa previa. Obviamente Yering está dentro de las doctrinas contractualistas, ¿sí?, porque como sabemos nosotros, el Código de Vélez y los códigos tradicionales hacían una barrera muy dura, muy precisa respecto del ámbito contractual y el extracontractual. Bueno, Yering, Fagela y otros autores nacionales estaban dentro de esta teoría que son las teorías contractualistas. Yering lo que decía es que a partir de la emisión de la oferta había un acuerdo tácito de contratar entre las partes que se acercaban para celebrar un negocio. Y si alguna cometía alguna se apartaba o se producía algún tipo de nulidad, obviamente se provocaba un daño que debía ser resarcido, ¿sí? Esta teoría, esbozada por Yering, la retomó Fagela en Italia unos años después, y decía lo mismo que Yering, decía
prácticamente que era de naturaleza contractual, que había un acuerdo tácito para contratar, etc. Pero Faguera lo que decía es, ojo, no es solo desde la emisión de la oferta, no es necesario que haya una omisión de la oferta para que se pueda producir un eventual daño, sino que antes de la oferta también se pueden producir daños que deben ser resarcidos. Faguela, básicamente, cuando uno lo lee, lo que dice es que todo interés de las partes que se acercan para contratar, todo interés jurídico merece protección, algo que era sumamente avanzado para la época en que Faguela escribió sobre la responsabilidad precontractual. Muy bien. Por otro lado, como dije, tenemos a los extracontractualistas, ¿sí? Que son más nuestros. Yo digo más nuestros porque empezamos a observar que está Jean Vías, está Alterini, que lo que dicen es que la naturaleza de esta responsabilidad precontractual no respondía a un acuerdo tácito, ¿sí?, que establecían las partes para contratar, sino que se debía, o sea, el daño se debía resarcir si había un obrar negligente por una de las partes, un ejercicio abusivo del derecho o la violación del deber de buena fe, ¿sí? Esto se proyectó en el proyecto de reforma del año 1998, que lo tenía incluido, que casi es el Código Civil y Comercial vigente lo toma del proyecto del 98 con algunas modificaciones y lo incorpora dentro de nuestro derecho positivo vigente. El Código Civil y Comercial básicamente tiene un principio de libertad de negociación. ¿Qué significa esto? Que las partes son libres de entablar las negociaciones y abandonarlas cuando ellas deseen, ¿sí? Pero como conocemos, no, todos los derechos, o sea, no son absolutos, ¿sí? Siempre y cuando no se produzca un daño. Esto lo tenemos a partir del artículo 990. Y a raíz de este principio de libertad de negociación, muchos autores, como Companucci de Caso, Fernández Leiva, hicieron como un catálogo de obligaciones que se deben cumplir, ¿sí?, deberes de las partes en esta etapa previa del contrato. El primero, obviamente, es el principio de buena fe, el deber de buena fe, la obligación de buena fe, del cual derivan el resto. Obviamente que estamos hablando de una buena fe que se basa en la idea de cooperación, de lealtad, del valor de la palabra empeñada, ¿sí?, que es sumamente importante para la vida contractual, y además de eso, lo que dicen es que obviamente nos estamos refiriendo a la acepción de la buena fe objetiva, lealtad, es decir, yo entablo negociaciones con alguien con el fin de celebrar un contrato y yo espero de la otra parte que actúe como comúnmente, ¿sí?, ocurre según el curso natural y ordinario de las cosas, ¿sí?, que no me va a salir con ninguna sorpresa ni nada. Entablo un vínculo en base a la buena fe, en base a la cooperación, ¿sí? Obviamente esto ya es conocido desde el artículo 1198 del Código de Vélez, obviamente que los contratos deben celebrarse, ejecutarse, interpretarse conforme a la buena fe, y esto es retomado, ¿sí?, en el Código Civil y Comercial, y vemos que la buena fe está como en todos lados, en todas partes del Código Civil y Comercial vigente. ¿Por qué? Porque en el título preliminar, que lo toman, según los redactores del anteproyecto, como una guía para los jueces de interpretación, lo establecen como un principio. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Cuando vamos a la parte general de contratos, también tenemos el artículo 961, si no me equivoco, que habla de la buena fe en los contratos en general, y en el artículo 991 encontramos lo que refiere a la buena fe en la etapa previa, o sea, las tratativas preliminares. Y lo que dice es que las partes, durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, o sea que en realidad, si volvemos a lo histórico, tenía razón Faguela en este sentido, no Yering, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrar injustificadamente las tratativas, y el incumplimiento del deber de buena fe, obviamente, hace que nazca una obligación de reparar un daño, ¿sí?, si ese daño se ha provocado. La buena fe, como dice Companucci de Caso, y a mí me encanta esa frase, es una obligación en materia contractual. Y
obviamente también se basa en la expectativa, la confianza que despierta en la otra parte, ¿sí? De este deber de buena fe derivan otros deberes secundarios, ¿sí? El primero es el deber de información, es decir, en estas tratativas previas las partes deben brindarse toda la información esencial y necesaria sobre la vida del futuro contrato, ¿sí? Esto también lo vinculo de una forma muy breve, si llego, con la Ley de Defensa del Consumidor, porque si bien para algunos autores estas tratativas previas solo refieren a los contratos paritarios, muchos autores a los cuales prefiero dicen que no, que a través de la integración normativa obviamente existe responsabilidad precontractual en la Ley de Defensa del Consumidor. De hecho, está expresamente regulada en el artículo 37 y 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y si llego, voy a hacer una mención al respecto. Esta información, si nosotros la vemos en el Código Civil y Comercial, a modo de ejemplo, en los contratos bancarios, ¿sí? Con consumidores, habla de la información que se le debe brindar a estos futuros contratantes que no están en iguales condiciones que los proveedores. Después, otro deber, obviamente, que también está regulado en el artículo 992, es el de confidencialidad. La información que se brinda en estas etapas previas al contrato es confidencial, las partes no las pueden revelar, ¿sí? Y si lo hacen, van a correr con los daños que provoquen. Generalmente esto se pacta aparte en otro pacto, en otro contrato, ¿sí? También tenemos el deber de seguridad y protección de la persona y de los bienes, ¿sí? De esas personas. Es decir, que los precontratantes no van a sufrir daños en sus intereses económicos ni en su persona durante las tratativas. También tenemos el deber de custodia, y esto me resultó sumamente interesante porque encontré una sentencia del año 2000 donde se discutía si los supermercados se tenían que hacer cargo de los robos de los automotores en la playa de estacionamiento. Y los magistrados decidieron que en realidad lo encuadraban en la responsabilidad precontractual en base a este deber de custodia. Y después, el último, es el deber de no abandonar abruptamente las tratativas, es decir, no ejercer abusivamente los derechos, porque lo tutelado, como ya dije, es la confianza, y este abandono abrupto de las tratativas, ¿sí? Que da lugar a la responsabilidad, obviamente es una cuestión de valoración de los jueces. Esos son los deberes más importantes que se deben las partes, creo que ya estoy súper excedida en el tiempo. Y bueno, lo relevante de esto es también el tema de la extensión del resarcimiento, porque también Jhering y los autores como Llambías discutían hasta cuándo resarcimos, porque acá no hay un incumplimiento contractual, porque no hay contrato, entonces yo no le puedo dar a la parte, ¿sí? Volverlo a la misma situación que tenía antes. Entonces, muchos hablaron, de hecho, el proyecto de código del 98 hablaba de la reparación del daño al interés negativo, que era el interés de confianza, ¿sí? O sea, que es esa reparación a la frustración de la expectativa que yo tenía al contratar, ¿sí? Entonces se discutía, y es lucro cesante, y es daño emergente, son los gastos solamente, y acá también la doctrina y la jurisprudencia fue por todos lados, ¿sí? En nuestro país, ya les dije, la Corte se ha pronunciado respecto de la responsabilidad precontractual desde el año 1953, en Litvak con Olivetti, en Chillar contra Junta Nacional de Granos, en Estructura Tafí contra Provincia de Tucumán, y luego tenemos otras sentencias de tribunales ordinarios, donde también se ha tratado la responsabilidad precontractual, y de lo que leemos en los últimos tiempos, la ubican en la órbita extracontractual. Hoy en día ya sé que perdió un poco de virtualidad con el Código Civil y Comercial unificado, ya que esto no es tan tajante como lo hacía Vélez, o sea, esta separación entre la órbita contractual y extracontractual, y obviamente todos se inclinan a dejar de discutir si se repara el daño al interés positivo o el daño al interés negativo,
¿Por qué? Porque nosotros por obligación tenemos el derecho a la reparación plena. Entonces encontramos sentencias de cámaras nacionales de apelaciones o de cámaras provinciales donde se repara hasta el daño moral que sufrió la persona